Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la cuántica y en especial la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego a que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que no tenía no le daba demasiada importancia y la tiene, es qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona. ¿Por qué he incluido este tercer punto? Pues porque tenemos la mala costumbre de recibir el primer salario cuando somos jóvenes, tenemos los sueños allá arriba y no se nos ocurre otra cosa que bajar los sueños a nivel del salario y ya no volvemos a soñar más. Y eso es un suicidio emocional. O sea, si un negocio o una actividad económica no sirve, se busca otra. Entonces, hoy tenemos con nosotros, para mí es un verdadero placer y un honor tener a Jesús Vivanco. Entonces, él nos va a hablar de lo último que la ciencia ha descubierto. Es fundador del método Symbiont Healing, que es un centro líder en el mundo de la previsión y de la salud, con presencia en América Latina, así como en diferentes países de Europa. Personal trainer, entrenamiento de la mente con tecnología EGG de vanguardia PNL, coach de salud, Instituto for Integrative Nutrition of New York, CEO Symbiont Healing SL, Instituto de Investigación y Medicina Celular Schiller en Alemania, director del Instituto de Agua Masaru Emoto en España, cofundador de EM Organic, biotecnología de microorganismos regeneradores, instructor de Firewalking en España por el Firewalking Institute of Research and Education of Estados Unidos y speaker internacional. Bueno, parece que abruma un poco, pero claro, a toda la gente dice, a mí me gustaría ser como el Vale Fantástico, pero ¿y qué fue de Jesús desde que inició hasta llegar hasta allí? Eso es lo que me interesa, más la historia personal de Jesús. ¿Cómo vino todo esto, Jesús? Bueno, yo he vivido en Alemania mucho tiempo, he vivido 30 años, de hecho, pues toda mi familia está allí. Y en algún momento me vine para España hace unos 14, 15 años. Y bueno, yo aparte siempre me he dedicado, en realidad me dedicaba mucho al tema de los negocios. Y en algún momento salió todo mal y bueno, son cosas de la vida. Conocemos cómo funciona el universo, que si algo no tiene que ser, ya te puedes poner patas arriba, que nada hay que hacer, lo que quieras y ser lo inteligente que quieras. Si algo no tiene que fluir, pues de alguna manera, después de intentarlo mucho tiempo, no fluyó. Y bueno, yo ahora obviamente en aquel momento no comprendía, pero ahora ya sí comprendo el por qué, pues no iba por el camino que tenía que ir. Y en este caso, pues me llevó a España a través de que tenía que traducir un libro que se llama El libro del conocimiento y ya pues me quedé en España. Y aquí, pues nada, pues empecé todo de nuevo, empecé bueno, pues a emprender de alguna manera. El universo me colocó pues con este instituto hace mucho tiempo, con el Instituto Scheller en Alemania, a raíz de un problema que tenía una persona, una gran amiga mía, y buscamos soluciones aquí, pues no sé, durante 2 años y medio de muchos médicos y mucha historia y nada, y nada, y nada. Y de algún modo, en algún momento llegó una persona que dijo que en Alemania había pues un naturópata, un médico alemán que tenía esta determinada solución. Entonces me informé y vivía cerca de donde yo vivía. Entonces nos mandaron unas muestras aquí para hacer, pero al final, bueno, decidimos ir directamente a Alemania y conocimos al doctor Scheller y a su familia. Y bueno, todo lo que él explicaba era tan novedoso, tan alucinante, tan increíble, que dije, bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Si esto, porque todo se puede contar muy bonito, pero bueno, hay que ver a ver si de verdad es así. Y entonces dije, vamos a probarlo primeramente con ella. Entonces lo probó y es que al mes ya había resultados muy rápidos y ya más o menos se había solucionado lo más gordo. Entonces dije, bueno, pues fíjate, al final va a tener razón. Entonces, nada, fuimos otra vez para allá, Alemania, y ya tuve una reunión con todo el equipo Scheller, sobre todo con el doctor Scheller, y le dije, mira, pues esto funciona, de verdad, tienes razón, y ya lo he probado también de que funciona, o sea que esto es algo demasiado importante
estos conocimientos, esta información para traerla pues al mundo hispano, al fin y al cabo. Y bueno, tuve muy buena onda con él, ya estábamos ahí en esa misma coordenada, y él es una persona muy espiritual, muy universal, y bueno, nos entendimos enseguida muy bien. Entonces, pues nada, empecé, yo soy traductor, de hecho también, profesor de temas de idiomas, comerciales, y me puse a traducir pues todo, a desarrollar todo el plan de marketing, todo en general, la traducción del libro también, que no la hice yo directamente, la corregí, la hice con comparación de una amiga, y nada, y desde hace 5 años más o menos, pues estamos aquí en España y como la delegación más que nada, porque no lo vemos tampoco como un negocio, porque no es en realidad un negocio, sino lo más importante es que es una información nueva para abrir la conciencia de las personas, porque no es un método de sanar en sí solo, sino que es una comprensión completamente nueva de la vida. Y eso es lo bonito y lo interesante, ¿sí? Porque yo siempre me pregunto y digo, bueno, al final también más o menos sé las respuestas, pero me pregunto siempre de cómo es posible que el ser humano esté pensando en conquistar ahora Marte y mandando ahí al espacio y la Luna que se ha aterrizado aquí o allí, etcétera, y no sabemos lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Sobre todo a nivel material, a nivel de la sangre en este caso. Y ahí pues están pues, los famosos simbiontes, que tienes aquí una imagen al lado, y estos simbiontes pues siempre han existido, siempre han estado ahí desde el principio de los principios, antes que los dinosaurios, con la primera planta que se creó, porque los simbiontes son el prana, el chi o el od, el éter, esa energía vital que mantiene toda la creación, que cuando baja de frecuencia pasa por diferentes estados, pasa por los cuantos de luz y luego por los fotones de luz, y cuando ya se manifiesta en la sangre, entonces estamos hablando de los simbiontes. Entonces, esos simbiontes están ahí sobre todo para mantener la vida, para mantener, bueno, pues ordenar, son inteligentes, sí, están en movimiento y son prácticamente como una especie de escáner, son mini programas de arriba de un sistema universal y están para escanear, detectar, corregir, reparar y hacer todo pues al mismo tiempo, ¿sí? Y estos simbiontes, bueno, pues son el origen de la vida en sí. Y si partimos de esta base de la vida, pues ya no solo lo aplicas a la salud, que obviamente se aplica, sino a una comprensión completamente diferente de lo que somos en realidad. Entonces, bueno, más o menos así empezó todo este camino con este método, y luego, pues poco a poco vinieron también los Estamos otros. hablando que los simbiontes es la parte material más cercana a lo que son los fotones de luz, y eso es información dura, pura y dura. Sí, los simbiontes, como hemos dicho, es el siguiente paso de los fotones de luz que pasan por los simbiontes y después ya va al reino de la materia. Y ahí es cuando en la materia pues estamos hablando de pues virus, parásitos, hongos, bacterias, etcétera. Todo esto lo descubrió bueno, no lo descubrió directamente él, pero él fue un gran promotor de un profesor, doctor alemán que se llama Günther Enderlein, y él descubrió todos estos bichitos, cómo se comportaban. Para él todos estos bichitos eran parásitos. Entonces, o estaban en un medio alcalino y estaban pro vida, o se estaban acidificando y él lo metía en un paquete de parásitos. Y en este caso, en ese paquete de parásitos, pues obviamente producen más ácido, etcétera, etcétera, y ahí cuando empiezan a entrar ácidos de fuera también, pues entonces han desarrollado estos microorganismos una estrategia de supervivencia, un método de camuflaje. Entonces se han camuflado y al camuflarse, pues están como que el sistema inmunológico no los detecta, la medicina pues tampoco lo detecta porque no, ni buscan, porque no saben que existen, no parten de esa base. Entonces ahí es cuando están a sus anchas, están como no sé si conoces el Internet normal y luego está la Deep Web, ¿no? La web profunda. Bueno, pues estos bichitos están en esa web profunda, en esa Deep Web. Entonces ahí, claro, ahí no tiene acceso prácticamente nadie. Y ahí es cuando están a sus anchas. Y ahí empiezan a crecer, a desarrollarse,
empiezan a formar sus burbujas, se meten dentro y se encapsulan, se protegen y ahí empiezan a producir sus ácidos, toxinas, cogen algún que otro metal pesado que ande por ahí suelto, lo cogen porque metal pesado emite todo el día ácido, entonces, pues nada, crece y crece y crece y crece y crece y crece y crece hasta que llegan, pues enfermedades graves. Anomalías, anomalías más grandes, vamos. Claro, exacto. Y ahí ya, pues, se va al médico y ya, pues, te dice, mira, pues te ha encontrado tal y tal. Y ahí, pues, se ponen en funcionamiento los diferentes protocolos. Pero los protocolos que van a tocar solo esa parte que conoce el mundo, pero no ese mundo camuflado. Que no solo se ha camuflado, sino que ya incluso han mutado. O sea, que ahí ya se pierden. O sea, Sí, tú puedes dar... además toda la medicina tradicional trabaja con la química, no con la información. Claro, exacto. Que tiene información la química, pero que tiene también pues, efectos secundarios, que es lo de la química. Entonces nosotros lo que utilizamos es una información que se carga a través de una tecnología que se llama radiónica. Entonces, pues se carga, en este caso tenemos unas botellitas de líquido que se llama InfoHemo, que son unos microorganismos regeneradores orgánicos que se cargan con la información correcta y cuando esas gotitas, se echa tres veces al día 3 gotas, entonces cuando cae esa gota en nuestra lengua, entra en una especie de resonancia toda nuestra agua celular y la sangre es 90% de agua. Entonces, esa sangre empieza a vibrar de tal manera que está recibiendo la información correcta y es como si esos nidos, esas redes de simbionte, de parásitos o virus o bacterias o lo que sea, empiezan a ser agitadas o a ser cortadas, se empiezan a liberar los metales pesados y esos metales pesados los atrapamos con una ceniza volcánica, magnéticamente como un imán se atrapan y cuando vamos al baño salen muy fácilmente, muy rápido. Y luego también estos microorganismos reciben la información correcta para volver a su estado de origen, donde empezó todo, que eran los simbiontes. Y estos simbiontes, obviamente, viven en un cuerpo alcalino. Claro, también hay que llevar, pues, óptimamente una vida un poco más sana, hay que alimentarse bien, hay que beber agua de calidad, hay que tener pensamientos, pues, digamos, pues, bonitos o no muy estresantes, ¿sí? Que no generen tanto ácido. Y, bueno, hay que tener ciertas cosas ahí en cuenta para tener un cuerpo alcalino y no ácido. No, pues. Realmente, ya te digo, es apasionante el tema y además has tocado un tema que me encanta. ¿Eso quiere decir que el cuerpo humano es todo uno? O sea, cualquier cosa, pensamientos, sentimientos, alegrías, penas, lo que comes, lo que bebes, etcétera, etcétera, ¿todo influye directamente en el ser humano? Todo, porque si partimos de la base, hombre, si lo vemos como seres humanos, si nos vemos como seres humanos, entonces obviamente pues nos vemos por lo que vemos, o escuchamos, o sentimos, o olemos, etcétera. Pero si queremos ver la verdad o verlo más universalmente, pues hay que salirse un poquito fuera. Y si nos vemos desde fuera, si sabemos que somos átomos, ¿sí? Y vamos aún más profundo ahora, somos simbiontes, porque ahí están los simbiontes, eso no lo puede negar nadie, porque ahí están, eso es así. Y los simbiontes son fotones de luz, y todo eso tiene una carga electromagnética, pues somos seres de luz, somos seres de energía, de información. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque cada uno tiene unos determinados colores, frecuencias, que vibran en un espectro determinado, ondular, y otros pues tienen otros colores y otras frecuencias, otra información. Pero al final, sonido, información, colores, ¿sí? Todo eso es al final un gran total, es un uno, no se puede separar, ¿sí? Es todo uno. Sí, es lo que la cuántica descubrió, que ha sido la gran revolución, y la neurociencia, que es que somos materia y energía a la vez, que somos partícula y a la vez somos energía. Y entonces el ser humano se tiene que ver como un conjunto entero de materia y energía, no solo materia simplemente, que es el aporte de la cuántica. Y entonces, algo que te has adelantado a la que me encanta, como lo has dicho, es todo tiene solución, o sea, realmente se puede volver atrás porque los simbiontes se camuflan para protegerse, pero una vez camuflados ya no son tan beneficiosos para el ser humano, ¿no? Es que se transforman. Según este doctor Günther Enderlein, estos simbiontes pues se transforman, ¿sí? Bueno, bacterias, virus, se empieza a producir un desequilibrio cuando empiezan a entrar por diferentes tipos de ácidos,
entonces como que, entre comillas, se vuelven malos, ¿sí? Aunque no son malos. Vamos a decir, no es que se vuelvan malos, sino que tienen la información incorrecta. Y al tener la información, no es lo mismo tener un cuerpo alcalino o algo alcalino que algo ácido, ¿sí? Son bandas de frecuencias diferentes. Y nosotros, obviamente, vibramos en una banda de frecuencia provida que es una frecuencia diferente a la que es la del ácido. Entonces, esas células también, pues, vamos a decirlo así, si nos imaginamos un vaso, porque este es un punto muy importante, es un poquito así bastante universal, pero es muy importante, porque si uno comprende esto, pues ya da incluso un paso más. Si vemos un vaso de agua que puede tener toxinas, metales pesados, restos de suciedades, ácido, yo qué sé, desequilibrio de parásitos, virus, bacterias, etcétera, etcétera, normalmente este agua no suele tener ninguna estructura así geométrica bonita, ¿sí? No son clústeres de agua hexagonales, sino que más bien es un agua así como amorfa. A quien le interese este tema puede entrar en todos los estudios que ha hecho el doctor Masaru Emoto durante 30 años, ¿sí? Y ahí vemos cuáles son aguas con una vibración alta y con una que no es tan alta, vamos a decirlo así. Entonces, cuando un vaso de agua tiene estas formas geométricas que no tienen forma geométrica, que son amorfas, si lo comparamos con una célula, un cuerpo ácido, con metales, con toxinas, con todos estos bichitos, etcétera, si tiene estas formas geométricas, entonces el ser humano no es capaz de bajar frecuencias de dimensiones cada vez más avanzadas o más altas. ¿Sí? Puede ser que su evolución, su conciencia, sí sea capaz de bajar energías de esas dimensiones. Pero como su cuerpo no está adaptado a bajar ese voltaje, porque cada voltaje también después necesita encontrarse cuando llega aquí y se fusiona con el cuerpo, necesita una geometría y unas determinadas condiciones alcalinas, entre otras, para poder que esa energía entre y fluya a través de nosotros, ¿sí? La Kundalini, corrientes cósmicas, etcétera. Y entonces uno se beneficia de esas corrientes y de ese voltaje, de esas dimensiones. Pero si choca contra algo que no es adecuado, pues como que se para y por protección, porque si no, si bajase todo ese voltaje y entrara dentro de nosotros, pues ahí, pues después se te va la cabeza, pues, no sé, se funde un fusible ahí arriba y termina en el manicomio o lo que sea. Entonces, hace falta tener un cuerpo sano para poder bajar energías cada vez más avanzadas. Por eso, estos infoemos del Dr. Sela lo que hacen también es, a través de este proceso, este método de sacar todo lo que hay que sacar del cuerpo, que no lo hace bien, que acidifica, y meter todo lo que no está, que alcaliniza, se vuelve a establecer un equilibrio entre, pues, los diferentes cuerpos que tenemos, y ahí pues se produce hasta un proceso de espiritual, un proceso de despertar, ¿sí? Que cada vez, cuanto más limpio está nuestra agua celular y una geometría más bonita tenga, más hexagonal, voltajes más altos recibimos, y eso es como que la persona pues despierta, cada vez está más lúcido, con más energía, ¿sí? Bueno, y así pues conseguimos crear un mundo y una sociedad pues más despierta, más evolucionada en ese sentido. Gracias por nombrar a Masaru Emoto, que yo animo a la gente a que lea su libro Los mensajes del agua, que son fantásticos, en el que habla de cómo influenciamos nuestras emociones, influencian el agua, y te sigo de alguna forma al tema. Entonces, claro, si Masaru Emoto demostró que las emociones generaban cambios en el agua, el estrés, lo que pensamos, lo que sentimos, también cambia nuestra agua, ¿no? Es evidente. Claro, exacto. Entonces necesitamos formas geométricas bonitas en nuestra agua celular, hexagonales y no amorfas, para justo poder recibir esos voltajes cada vez más altos. Porque el ser humano tiene ese potencial. Lo que pasa es que A, no nos lo han enseñado, B, encima, somos impactados desde que nacimos, ¿sí? Y hasta dentro del vientre de la madre, ¿sí? Bueno, está todo diseñado de tal manera que no nos dejan desarrollar ese potencial o despertar ese potencial que cada ser humano tiene. Estamos todos en una especie de carrera del micro al macro, ¿sí? Y en el mundo esotérico es muy famoso eso de que todos somos iguales, y es verdad que todos somos iguales, pero dentro de esos iguales,
cada uno está en una fase diferente en esta gran carrera hacia los universos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos lo taponean, ¿sí? Nos lo tapan y no nos dejan, pero para eso, por eso mismo, pues nada, te doy las gracias por hacer este tipo de conferencias, por dedicar también todo tu esfuerzo, toda tu vida a ayudar al mundo, pues de este modo, bueno, pues cada uno pone ahí su granito de arena para ver si entre todos podemos despertar a la humanidad y ayudarnos mutuamente, porque si no de fuera, pues como que, bueno, también nos ayudan, pero también no hay tantas ayudas. Realmente este es el sentido de esta ponencia, de esta conferencia, de este congreso, que es aportarle a la gente una visión completamente diferente, que ya existe, porque quizá yo lo que he visto es que una de las cosas más importantes que la gente no tiene en cuenta es que si hiciésemos el símil nuestro con un PC, sí, seguimos funcionando con un programa de 1958, en mi caso, que es el que me enseñaron mis padres, y claro, con eso cualquiera que le dijese, oye, mi PC tiene un programa del 58, te dirían, tíralo, por si recicla la información. Y esto es precisamente la misión de este congreso, ¿no? Sobre todo, darle a la gente la idea de que hay que reciclar la información, porque todo esto lo está descubriendo la ciencia, ya lo conoce, y la mayoría de las personas no lo sabemos, o sea, el ser humano es un ser extraordinario a nivel de incluso la ciencia lo está descubriendo. ¿Y cuánto tarda en desintoxicarse un cuerpo que ya lo hemos pillado así un poco más para allá que para acá? Bueno, eso depende de la cantidad de algo que tengamos, de algo que no es bueno que tengamos dentro del cuerpo. Depende de muchos factores, de la constancia, de la actitud, de la fuerza de voluntad, del agua que uno beba, de los factores que te sigan estando expuestos a crear un cuerpo alcalino o no, etcétera. Entonces, depende de lo que uno tenga. También hay diferentes factores que influyen, pero en nuestra experiencia con las personas que llegan a nosotros, normalmente entre 4 o 6 meses se puede empezar a pensar de que el cuerpo está completamente desintoxicado, en caso de que no tenga borrelias. Las borrelias son la enfermedad de Lyme, que es causada por picaduras de garrapata, ¿sí? O en algunos casos también de mosquito, y eso es el Lyme, y las bacterias esas crean mucho ácido, y eso no va tan rápido, ¿sí? Pero estamos hablando de una información, de un problema que en realidad allá afuera pues no hay solución. Esto con nosotros más o menos tarda un año, bueno, o un poco más, o un poco menos. Depende cuánta cantidad tenga la persona. Y la pregunta del millón es, ¿y esto cuándo va a llegar a la medicina? ¿Cuándo va a haber una medicina integrativa en la que se empiecen a valorar todo este tipo de cosas? Porque hay un libro fantástico que se llama Muero por ser yo, de Anita Moorjani, y ella, en cierto modo, cuenta que es solo información. De hecho, en una semana, ella de un cáncer terminal que estaba ya en coma profundo, en una semana cambió completamente. Y en un mes y medio salió del hospital con el alta dada. Y ella habla un poco de eso, que es información. Estamos metiendo una información incorrecta y el cuerpo responde desarmonizando todo el conjunto entero. Entonces, bueno, realmente apasionante, Jesús. Cuéntame algo más, porque hay mucho más que contar sobre todo esto. Sí. Hay ya laboratorios que trabajan, tú mismo estás diciendo que habéis montado algo para trabajar, para ir probando productos y generando soluciones a todo esto. Sí, nosotros hemos hecho ahí, digamos, hemos unido tres factores importantes, que es, bueno, pues el método Shela en este caso. Hemos hecho esta alianza con el Instituto Masaru Emoto en Japón, porque somos el instituto aquí de Masaru Emoto en España, o para Centro de Sudamérica, para el mundo hispano, vamos a decir. Entonces, porque la sangre 90% es agua, como ya he dicho antes. Y la tercera parte, pues hemos creado una cooperativa en Valencia, y esta cooperativa tiene que ver con microorganismos regeneradores, porque eso es otro mundo increíble, de que también nos han contado la película que todas las bacterias y todos estos bichitos son malos y hay que matarlos con lejía y con todo y que no quede uno vivo, ¿sí? Pero eso es muy interesante porque en la creación hay más o menos un 10%, lo podemos imaginar así, que un 10%
están para regenerar la vida, otro 10% de bacterias están para pudrir la vida y el 80% más o menos es como neutro. Entonces se necesitan estas tres partes. ¿Sí? Para pudrir, pues bueno, porque hay animales en la naturaleza que se mueren y hace falta, o humanos, y hace falta pues descomponer, vamos a decir, toda esa materia orgánica. Y hay un 10% que es pro vida, ¿sí? Que es como, imagínate, pues, no sé, pues después de una lluvia dentro de un bosque, ¿sí? Como huele todo, pues ahí hay vida. Entonces, ¿cómo funciona? Pues que si hay, imagínate, un 11% de bacterias que están encargadas de pudrir, ¿sí? O de generar, y solo hay un 9% de bacterias pro vida, el 80%, como son neutros, van al 11%. Y entonces es el cuerpo cuando se está pudriendo, en este caso, o se está degenerando rápidamente. Entonces, estas son neutras, este 80%. Pero si hay 11% de bacterias buenas y un 8 o 7 o 9, lo que sea, de bacterias que no son buenas, en este caso, pues este 80% se va hacia la otra parte. Entonces, tenemos 91% de bacterias, en este caso, si nos quedamos con el ser humano, que están pro vida, ¿sí? Que generan un medio alcalino, que nos ayudan a regenerar todo. Ahí funciona el aparato intestinal, fluye todo, hay un equilibrio entre todo, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Y ahí es cuando, bueno, pues la persona está sana, y si está sana, pues le va a funcionar mejor pues la mente y va a tener ganas también de ver algo más allá que no solo en sí mismo, sino de cómo puedo aportar yo también a un mundo mejor, se encuentra con energía, ¿sí? Por eso es tan importante, sobre todo en esta fase por la que estamos pasando el mundo, sí, que, bueno, conocemos también pues todo este proceso universal por el que está pasando la Tierra, que hace falta estas corrientes cósmicas que cada vez son más fuertes, pues hace falta tener un cuerpo adecuado al momento que está viviendo la humanidad. Porque si no, el voltaje que llega es muy fuerte. Y si llega ese voltaje fuerte, pues al final las personas colapsan de una u otra manera. Por eso haces hincapié tú muchas veces de tener un cuerpo sano en esta época de la vida. Especialmente, es que estamos justo en el 19º ciclo de cada 26.000 años. Sabemos, y eso incluso la NASA y todos lo saben, que hay ciclos galácticos de 26.000 años, que la Tierra pasa, etcétera. Pues ahora estamos pasando por un ciclo de esos de 26.000 años, ya al final, ya ha pasado, entonces ahora mismo hay un proceso de despertar, por eso está el mundo como está, por eso todo el mundo está patas arriba y ya nadie se calla y ya sale todo el mundo a manifestarse. Es el periodo que hablaban todos los grandes movimientos espirituales de la resurrección, pues la resurrección es el despertar de las conciencias, ¿sí? Ahora ya todo el mundo escribe libros, abre grupos, abre su Facebook, abre todo, porque es el momento en el cual se abren las conciencias y todos pues, tienen algo que ofrecer a crear, pues, o a participar a crear un mejor mundo. Entonces hay que tener, y hay que estar sano. No hay otra, es que sí o sí, porque si no... Te pierdes la mitad la fiesta. Claro, te pierdes la mitad, exacto. Y estás ahí y no te enteras, pero es así. Si ves todo en un conjunto, el proceso por el que está pasando el mundo, los descubrimientos que están sucediendo, los movimientos que hay en el mundo, cómo está cambiando también la naturaleza. Si haces una suma total y ves la imagen total de esa visión, pues sabes que de verdad, oye, algo está sucediendo muy, muy, muy gordo. ¿Sí? Y ya no hablar del eje del campo magnético de la Tierra, cómo está disminuyendo, el campo magnético, ¿sí? Que según disminuye el campo magnético también pues influye. El campo magnético de la Tierra está conectado directamente con nuestro cerebro y nuestro cerebro con nuestro sistema nervioso. Si disminuye el campo magnético de la Tierra, el cerebro funciona de una manera diferente y empiezan las personas a despertar y empiezan a recibir mucho, mucho voltaje y ese voltaje hay que poder soportarlo. Por eso hay que tener un cuerpo sano. Sí, eso ya lo descubrió el famoso Schumann con la resonancia, que sí varía, que nosotros estamos sincronizados con esa resonancia de la Tierra y parece ser que la Tierra está sincronizada con el universo y entonces nosotros, si la Tierra varía, nuestra resonancia varía, con lo cual, como muy bien has dicho, hay una serie de alteraciones, de desequilibrios, incluso en beneficio de despertar, porque hemos estado completamente cerrados. Y una pregunta que se me ocurre, porque, claro, está claro que ya si es todo a nivel información
y estamos hablando de seres vivos, esto debe pasar también con las plantas, los animales, etcétera, 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 ¿no? También va a haber una revolución a la hora de cultivos y demás con todo esto, claro, el día que se ponga en práctica. Sí, bueno, los simbiontes están en todas las partes. Los simbiontes empezaron con la primera materia orgánica, ¿sí? Los simbiontes los puedes ver hasta en un charco de agua, ¿sí? Porque ahí también, si el charco está bien, pues se pueden ver también simbiontes. Entonces están en las plantas, están en los animales, están por todas partes. Y el mundo este camuflado afecta pues no solo aquí a los españoles, sino también a toda Asia, a toda África, a todo el planeta, a todos los seres humanos y a todos los animales. ¿Sí? Porque los animales obviamente también, a través de todo lo que le meten, pues también los simbiontes o los microorganismos de esos animales también quieren sobrevivir, se camuflan. Lo que pasa es que los animales después los matan, ¿sí? Para que el ser humano se los coma. Entonces, cuando comes, pues, aquí, típico jamón en España, ¿no? Que comes tu trocito de jamón, pues ese pobre cerdito, de alguna manera, pues también tiene ese mundo camuflado. Entonces, cuando te comes ese trocito de ese animal, pues de alguna manera están entrando este mundo camuflado dentro de ti. ¿Sí? Es que es un círculo vicioso, es un círculo que de alguna manera no es así. Sí, Pero hay que tomar conciencia, no se puede hacer mucho, pero es que menos hacen los que no saben nada. sí, o No sea, podemos ver. en realidad como resumen, recapitulando, todo es útil en el universo. Cada cosa tiene su visión y en lugar de destruir, lo que hay que hacer es equilibrar, ¿no? Realmente eso Claro, es. Entonces, hay que subirlo todo a llevar un equilibrio, ¿sí? De claro. alguna manera. Y esto en la práctica, y esto, perdona, Dime, habla. y esto en la práctica de los cultivos de alimentos, el tratamiento con ganaderías, etcétera, etcétera, esto al final generará un cambio en la orientación de eso, pero bestial, claro, porque ahora hay un desequilibrio brutal, ¿no? Porque Claro, realmente la forma de cultivar es eliminar el enemigo, cuando realmente no hay enemigo, es un equilibrio. Pero son claro. plaguicidas, es matar y matar, eliminar, quitar. Entonces, todo eso generará una revolución, me imagino, claro. Pues sí, sobre todo estos microorganismos que tenemos son mecanismos regeneradores, ¿sí? Que hacen que todo se regenere muy rápido. Es una comprensión también, es lo mismo de importante que los simbiontes, ¿sí? Porque hacen que todo se regenere y todo se lleve a ese estado equilibrado en la naturaleza, en los animales, en todo. Y ahí, pues de alguna manera también estamos haciendo esa labor de concienciar a las personas, de cambiarles la mentalidad de las bacterias y los virus y todo esto. ¿Dónde puede encontrar la gente más información de esto en concreto? Pues la página web de Sanación Celular es sanacioncelular.com y la de los microorganismos es emorganic, acabado en k.com, emorganic.com. Y el Ahí, Instituto de Moto es institutomazarodemoto.com. Son vale. esos tres, sí, que abarcan muchísimo en la creación. O sea, Ah, tenemos que crear información, las personas tienen que tomar conciencia, pero para tener conciencia hace falta información, hace falta conocimiento. Si una persona no tiene conocimiento, no tiene información, pues no entiende, pues le llega lo no, que le llega y está en el mundo. está claro, pero hay una simbiosis, perdona por la de lo similar del simbionte, hay una simbiosis que se lleva utilizando desde hace muchísimos años, que es falta de información y mucho miedo, personas fáciles de manejar. Claro, claro. Por eso mismo es tan importante programas como el tuyo. Adelante, Juan, tú puedes. Pues Vamos a... en ello estamos trabajando, sobre todo para informar, para que la gente vea que hay otras cosas nuevas. ¿Algún libro o algo en mente, Jesús? Un libro, pues bueno, yo obviamente recomiendo No, el libro del digo doctor. tuyo. Bueno, mío yo no tengo ningún libro escrito, pero Pero alguna, por eso el te que sí digo, puedo, el que sí puedo recomendar es uno que se llama El libro del conocimiento, ¿sí? Ese sí que lo puedo recomendar mucho, que es mi inspiración y es el que viene muchísima información sobre todo esto también. Y el de canibalismo del doctor Sela y el que has dicho tú antes del doctor Masaru Emoto también, ¿no? Mensajes del agua. Con eso ya uno le cambia la visión de qué va todo esto. perfecto. Pero me refería, ¿en mente tuya hay la posibilidad de escribir algo o de momento No, no?
De momento no, porque ya está todo escrito. Sí, en realidad ya está todo escrito. Solo hay que reunir, como tú estás haciendo, toda esa información de alguna manera, pero no sé, a mí no se me ocurre nada nuevo, por decir así. ¿Sí? Bueno, se me ocurre unificar toda la información que ya hay para que salga algo más grande o una visión más completa en general de todo, pero yo escribir un libro en este caso, pues no. Muchas gracias, Jesús. Estamos llegando al final de la conferencia, de la ponencia conferencia. ¿Algo que quieras añadir? Un mensaje de esperanza, algo que, no sé. Pues para mí, pues yo qué sé, ahí para mí es, al final esté el mundo como esté, al final, bueno, tengo confianza en el universo, tengo confianza en lo que sé y sé que todo sucede por algo y que todo sucede para el bien de la humanidad. Entendemos ahora, no lo entendamos, pero todo es un proceso de evolución y al final nos esperan felices mañanas y para eso, pues lo que pasa es que para eso hay que trabajar, por una parte, y también, pues nada, por darte de verdad a ti las gracias por hacer posible esta conferencia, el que unifiquemos este conocimiento, el que las personas lo puedan ver en esta totalidad así. Un poquito más adelante pues lo veremos también con otras cosas, pero bueno, de momento el primer paso, pues ahí estamos haciendo lo que podemos. O sea que nada, esperanza para adelante y al final, pues como digo, todo es felicidad. Y una última cosa, porque me ha llamado muchísimo la atención, que has dicho que la información, los simbiontes son transmisores de información y que a la vez también recibimos información del universo y nosotros la damos al universo. Digamos que esa es un poco la explicación de esos famosos archivos acásicos de los que hablaban las tradiciones ancestrales. O sea, en realidad estamos rodeados de información siempre e intercambiamos información con el universo en todo momento. Es que eso es una visión muy, muy diferente hasta ahora. Es que todo es información, es que al final la luz, un fotón de luz, al final, si tú coges un fotón de luz, al final es información. ¿Y la información qué es? Números y geometría. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues todo es, y todos los universos y todas las galaxias y planetas, todo es información y colores y frecuencias y sonidos. Sí, todo es, no se puede separar nada de lo otro. ¿Sí? Toda la creación es mantenida, unida a través de las vibraciones espirales y está pues a través del universo de la música, del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Entonces el cerebro tiene una frecuencia, el corazón tiene otra, el planeta tiene otra. ¿Sí? Entonces todo es sinfonía, música, colores, es todo un gran total, geometría, números, ¿sí? Y todo eso compone biología, química. Bueno, eso si lo queremos ver universalmente, pues bienvenido y ahí a quien vea este programa seguramente es universal y quien no lo quiera ver así, pues bueno, pues tendrá que seguir viéndolo pues como lo ve la humanidad y el mundo, ¿sí? Pues así, lineal, ¿sí? Cuando todo es multidimensional. Efectivamente. Ahí cada uno donde le haga feliz y donde se sienta a gusto. Ha sido un verdadero placer estar contigo, Jesús. Realmente los aportes son impresionantes, me ha encantado, por eso te solicité, te pedí que estuvieses aquí, porque es una visión muy diferente de la que se tiene del ser humano. Es un ser humano grandioso, con cantidad de información, con cantidad de recursos. Me ha encantado. Es parte de lo que quiero llevar de esperanza a la gente. No somos un trozo de carne con ojos, somos seres realmente extraordinarios y entonces te agradezco tu aporte por todo eso. Y ya simplemente me queda despedirme y por mi parte informaros que podéis encontrar todos los datos y todo lo que queráis buscar de Jesús Vivancos justo debajo del vídeo en este lado, dentro de su página personal, de la página del Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, y justo aquí debajo, como os comento, vais a encontrar los links, vais a encontrar todas las redes sociales y vais a tener la posibilidad de comentar, de poder seguirlo e incluso poder preguntarle. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre que quizá este mundo no tenemos ninguna obligación, pero si la tuviésemos, está claro cuál es.
que seamos muy felices. Feliz y divertida vida, os espero en la próxima conferencia. Gracias, Jesús, ha sido un verdadero placer estar contigo. Gracias, Juan. Ahí nos vemos pronto. Un abrazo.